Preguntarte, Yoleno, yo sé que tú pasaste un proceso de salud muy fuerte. Sí. Y por eso le decía, ahorita, le decía en el proceso de la muerte a la victoria. Y yo quiero que tú nos cuentes a ese público que ahí nos está escuchando, yo quiero que tú nos cuentes ese testimonio. Ustedes dos son testigos porque ella sufrió también junto contigo. Y yo quiero que aquí las personas que están en San Juan y en República Dominicana y fuera del país puedan escuchar ese testimonio. Amén. Fue algo, fue un proceso, para mí fue un proceso muy doloroso. Y para mi esposa también, porque ella siempre estuvo ahí, como quien dice, ella era quien me cargaba. Wow. Yo duré casi, para diciembre, iba a cumplir casi un año en ese proceso. Lo primero que me aconteció fue que me subió la presión. Wow. Cuando la presión me sube, vamos al médico. Cuando vamos al médico, el doctor dice que me llegó, que la tenía en 140, la presión, que si no llego rápido me podía dar un infarto. Dios. Pero ya Dios tenía el control de todo. Amén. Amén. De ahí para acá empezó ese proceso en mi vida, un proceso muy fuerte. Luego fui ante el médico de nuevo, ante una doctora para chequear lo de la presión. Me pusieron un mapa y todo eso y me declararon que iba a ser imperfecto. Sí. O sea, que iba a sufrir de la presión. Pero yo no recibí esa palabra. Yo no creí esa palabra. Unos días después, una noche después, me habían comprado como 3 cajas de pastillas, varón. Wow. Para la presión. Y para otra cosa que me provocó que la presión me subiera, Sí. que tenía en el estómago como una úlcera, algo así, mal en el estómago, que todo lo que me comía me caía mal. Y esa noche que me compraron las 3 cajas de pastillas, yo fui a una actividad al Córbano y un profeta sin conocerme me dijo: la presión no te va a subir más. Dios mío. No te va a pasar de 120 o 100, algo así, él me dijo, sin conocerme. Y ese día que me subió la presión, varón, yo pensaba que me iba a morir. Yo hasta, mi esposa no estaba en la casa y estaba donde su mamá. Yo nada más dije: yo quiero despedirme de mi esposa y despedirme de mi madre. Me despedí de mi madre, de mi padre, y quería ir a buscar a mi esposa para despedirme de ella. Y la buscamos, varón. Y para la gloria de Dios, Dios nos permitió que yo muera ese día. Amén. Ese día yo hice un pacto con Dios, varón. Yo le dije: Padre, ten misericordia de mí. Si yo te he fallado en algo, perdóname. Amén. Porque hay en veces que uno está predicando y hay cosas y uno también falla, porque uno no es perfecto. Yo le dije: Dios, si yo te he fallado en algo, te pido que me perdone, que tenga misericordia de mí. Y si tú no me vas a llevar hoy, yo te pido que tú me dejes y hago pacto contigo de que voy a predicar tu palabra, sea como sea, y esté como esté. Hasta el día de hoy, si no me he parado de predicar la palabra de Dios, aunque tenga el dolor que tenga. Amén. Y Dios me ha ayudado, porque Dios siempre nos va a dar la victoria. Después de esos días que se me subió la presión y que me chequeé, que me recetaron la pastilla, que me compraron las 3 cajas de pastillas, el profeta en el Córbano me dijo: la presión no te va a subir más, varón. Y la presión no volvió a subirme más. Me ha subido, pero un poquito, pero más nunca volvió a subirme más. Cuando hay en veces que me daban unos mareos, y cuando yo iba al hospital me chequeaban la presión y me la hallaban normal, porque cuando Dios habla y dice algo, eso es, se cumple la palabra. Amén. Porque Dios
hace milagros. Dios es un Dios de milagros. Aunque hay que chequearse, porque Dios dejó los médicos para eso. Amén. Sí, claro. Pero hay que creerle a Dios cuando Dios te da la palabra. Los doctores me declararon imperfecto. Hipertenso. Y sí, hipertenso. Pero Dios dijo que yo no iba a ser hipertenso, sino un predicador, un evangelista. Amén. Del Señor. O sea que cuando Dios dice que tú vas a hacer algo, aunque el enemigo se levante, tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Wow, amén. Tremendo, de verdad que tremendo testimonio. Sí. Mi querida, me gustaría preguntarte, Daniela, ¿cómo te sentiste en esta prueba de la enfermedad de tu esposo? ¿Cómo te sentiste? Bueno, verdaderamente que fue un proceso muy largo. Yo diría que yo volví a ser la misma Daniela ahora. Ya luego que salimos del hospital, recuerdo que fue el martes, día 3 de este mes. Desde el 27 de diciembre del año pasado, sí, que fue ese proceso, ese día que él se enfermó, se le subió la presión. Muchas veces nosotros salíamos a predicar y John Lennon predicaba a veces en las iglesias y las personas no sabían lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros íbamos de camino a la casa y él me decía: More, me siento mal, wow, me siento mal, el estómago, la cabeza, estoy mareado. Y yo oraba por él. Muchas veces él se calmaba un poco, pero muchas veces volvía. Entonces también a él se le recetó pastilla para el estómago. Y él me decía que cuando se la tomaba se sentía peor. Wow. Entonces yo decía: pero Dios mío, y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hay muchas personas que tienen algún dolor o tienen algo y se toman la pastilla y se sanan, o sea, están tranquilos. Pero John Lennon no, John Lennon me decía que se sentía peor. Y yo verdaderamente me sentía, yo siempre estuve mi confianza mantenida puesta en el Señor. Amén. Pero verdaderamente que fue muy fuerte. Habían momentos que yo tenía que literalmente que ponérmelo aquí, llevarlo al baño. O sea, literalmente no cargarlo porque no iba a tener la fuerza. Sí, pero sí, entiendo. O sea, hacer como su sostén para llevarlo al baño. Muchas veces tenía que darle la comida porque él me decía que no podía. Se ponía tembloroso, se ponía a temblar y eso. Y yo siempre le pedí: Señor, dame fuerza, dame fuerza. Y el Señor siempre me dio la fuerza y nos ayudó a salir de todo eso que estaba pasando. Y la victoria de nosotros. Amén. Amén, amén. Amén. La importancia de tú servirle a Dios. Eso es lo más lindo, es tú saber que tú le sirves a Dios. Amén. Nosotros como jóvenes, nosotros no nos esperábamos ese proceso. Nosotros no esperábamos nada de eso. 2 jóvenes, nuevecitos en el matrimonio, en salud. Yo no me hubiera enfermado nunca. Y de repente sucede esto. Pero nuestro sostén fue la fe. Creerle a Dios. Salmista David dijo: hubiera yo desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.